tardes. Les habla Emma Contreras, gerente de operaciones de ATC, y es un gusto para mí estar con ustedes en esta emisión del programa de Alliance Trust Certification. Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales, Facebook, Instagram, o bien a través de YouTube con el mismo nombre, o a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. También les recuerdo que tenemos grandes promociones y descuentos en certificación de competencias, tanto de auditor líder como de conocer, al igual que en certificación inicial. Y bueno, sin más preámbulos, les quiero comentar que hoy trataremos un tema muy importante que es el de camino a la certificación. Y para hablar de este tema, tenemos dos grandes invitados. El primero de ellos es director de AME Consultoría. Él es el ingeniero Carlos Medina. Bienvenido, ¿cómo está? En primera instancia, pues agradecido con ustedes por esta invitación. Es un placer colaborar con ustedes. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, nuestro segundo invitado es nuestro queridísimo director general, el maestro Mario Eduardo Hernández Uscanga. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Emma, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde. Carlos, un saludo, gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación a esta dinámica que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Precisamente la intención de esta dinámica es poder acercarle a nuestra audiencia, a nuestros amigos, pues la perspectiva desde dos aristas, ¿no? Desde dos ángulos diferentes, algunos temas que se tienen que seguir a lo largo como lo dice el título, ¿no? El camino a la certificación. Y bueno, por supuesto, para que nos platique sobre su experiencia, que ha visto Carlos a lo largo de tantos años que tiene dando asesoría para que las organizaciones se certifiquen, pues precisamente cuáles son las vicisitudes desde el ángulo o desde la expectativa o la visión de implementación. Y bueno, pues nosotros por la parte de certificación, pues cómo llevamos a cabo las actividades y qué situaciones se esperaría o podemos observar como organismo de certificación. Y bueno, pues agradecerle a todos los amigos que nos acompañan, igual invitarlos a que nos den deditos arriba, compartan esta transmisión y bueno, por supuesto pueden hacer sus preguntas. Uno de nuestros especialistas estará precisamente dando respuesta a todas ellas. Bueno, yo creo que para que toda nuestra audiencia esté familiarizada con este tema, es muy importante saber qué es un organismo de certificación y quién los avala. ¿Qué opina usted al respecto, ingeniero Carlos? Claro que sí. Bueno, un organismo de certificación es el organismo que se encarga de certificar las organizaciones de acuerdo a las normas establecidas. Hay diferentes normas para empresas de servicio, empresas de la construcción, de manufactura. Dependiendo el giro es la norma que aplica a ellos. Este organismo a la vez tiene que estar certificado por alguien más. Aquí en México tenemos la EMA, el organismo EMA que es el que regula estos organismos. A la vez están certificados por otros organismos de Estados Unidos, de Europa, que tienen acuerdos internacionales y es los que avalan que estén realizando bien su trabajo y estén mostrando sus certificaciones correctamente. ¿Alguna opinión sobre este tema, maestro Mario? Sí, claro. Mira, debemos de comprender, de hecho, si por ahí nos ponemos un poquito curiosos, en la página de iso.org vamos a encontrar, como ya todos sabemos, que bueno, el tema de la certificación, pues es un tema voluntario, entre comillas, porque muchas veces en muchos sectores industriales, muchos sectores de servicios, pues cada vez se ha vuelto como un requisito para poder participar en ciertos concursos, licitaciones o ciertos temas. Hace muchos años nace o precisamente se ve, hizo en la necesidad de empezar a desarrollar ciertos mecanismos para salvaguardar que las prácticas de los organismos de certificación pues se hagan de acuerdo a ciertos lineamientos. Por ahí nace el Comité Casco, quien desarrolla cierta documentación precisamente para controlar las actividades de los organismos de certificación, y también nace la International Accreditation Forum, o mejor conocido por todos como IAF. Probablemente muchos de ustedes en algunos certificados de sistemas de gestión ISO 9000, 14, 45, etcétera, han visto un logo que es como un mundo y que dice IAF, un mundo azul y dice IAF. Bueno, precisamente la IAF se encarga de asignar signatarios, un signatario por cada país,
en donde precisamente aquí en México el signatario es la entidad mexicana de acreditación, que quiere decir, es como una especie de cadenita. IAF supervisa a la entidad mexicana, por ejemplo, en Estados Unidos supervisa IAF a ANAF, en Reino Unido a UCAS, etcétera, ¿no? Existen en cada país diferentes entes acreditadores que a su vez tienen la capacidad legal y la capacidad técnica de manera nacional e internacional para poder emitir acreditaciones. En este caso, por ejemplo, la entidad mexicana acredita laboratorios de calibración, laboratorios de ensayo, unidades de inspección, lo que antes conocíamos como unidades de verificación, y bueno, por supuesto, organismos de certificación de sistemas de gestión y de producto. En este caso, precisamente, la entidad mexicana es quien nos avala a los organismos nacionales, y bueno, recientemente por ahí surge Mexicana de Acreditación. El tema es que Mexicana de Acreditación, por lo menos hasta este momento, pues todavía no es miembro reconocido por IAF, o hasta donde yo tengo entendido, probablemente ya esté haciendo algunas gestiones, pero bueno, en México este sello de IAF es precisamente el que avala de manera internacional las actividades que se van desarrollando precisamente una organización. Es ahí un poquito la cadenita, cómo es que surge el tema de los organismos de certificación y cómo nos van a avalar. Entonces, aquí empezaría por la IAF y luego ya sería a los organismos certificadores que están en diferentes países, ¿verdad? No, la IAF es quien da la venia para los organismos de acreditación. Por ejemplo, en Colombia, si no mal recuerdo, es ONAC, en España es ENAC, y cada país, de hecho, si gustan, dejamos ahí la liga de la IAF, porque eso es importante. Existen todavía en el mundo, IAF tiene reconocimiento aproximadamente, no tengo el dato exacto en este momento, pero entre 50 y tantos y 60 países, ¿no? O sea, es el organismo que más reconocimiento tiene a nivel internacional. Sin embargo, todavía existen algunos países donde no se adhieren a los lineamientos de IAF, trabajan probablemente con buenas prácticas. Recordar que las prácticas para organismos de certificación, independientemente de las normas que certificamos, también es 17021. Entonces, IAF se encarga de supervisar a los organismos de acreditación como EMA, ANAF, UCAS, etcétera, y ellos a su vez nos evalúa y nos avala a nosotros. Es un poquito ahí la cadenita de trazabilidad. Muchas gracias a los dos por compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Y bueno, yo he observado que en donde más buscan certificarse las empresas es en la norma ISO 9001-2015, que es la norma de calidad. Pero ¿por qué sería importante también certificarse en otras normas, como por ejemplo la 45001 o la 14001? ¿Qué opina usted, ingeniero Carlos? Ok, pues bueno, aquí la norma principal es la 9001-2015, que es la que están pidiendo muchas empresas a sus proveedores para estar seguros de que llevan ellos un sistema de control de sus procesos, de sus productos. Aunado a la norma, la 45 y la 14, ya también se están volviendo requerimientos hacia los clientes que tienen estas empresas. Por ejemplo, la 14,000, dependiendo también del producto que está haciendo la empresa, se lo está requiriendo para el cumplimiento de las normas ambientales, porque ahorita ya pues es importante esta parte. Ahorita tengo un cliente que ya le pidieron la parte de seguridad y dijeron, te doy un tiempo para que ya te certifiques en la 14 y en la 45, porque es parte de protección del medio ambiente y parte de los requisitos. Como son empresas internacionales, pues tienen que cumplir otros requisitos hacia sus clientes externos o en el extranjero, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues, es la norma 45 de seguridad hacia su gente, hacia los que están trabajando dentro de la organización, y la 14 es el ambiente, es todo su entorno. Pues es muy, muy importante estas normas y ya se están volviendo requerimiento habitual para muchas organizaciones. Muchas gracias, ingeniero. Maestro Mario, ¿alguna opinión? Sí, claro. Fíjate que en este caso coincido mucho con Carlos. Un poquito, digamos que ISO 9001, como se conoce vulgarmente en el medio, la madre de todas las normas. Es la norma más antigua de sistemas de gestión, por ende la que lleva pues muchos años de avance en diferentes sectores industriales.
Este tema a nivel nacional y a nivel internacional, pues se ha visto precisamente eh, la necesidad de que las organizaciones puedan asegurar diferentes aspectos. Por ejemplo, está hablando Carlos, de empresas transnacionales, entendido que hay organizaciones que eventualmente llevan a cabo actividades fuera del territorio nacional o en otros países, ¿no? Y pues obviamente al prestar un servicio o al producir un producto, pues esperaría que este producto, este servicio fuera, por ejemplo, para ISO 14, pues amigable al ambiente, ¿no? Que la organización sea capaz de gestionar todos aquellos los impactos ambientales y para tratar de gestionarlos y reducir toda esa situación que puede ser negativa para el medio ambiente. Sabemos que en la actualidad vivimos diferentes temas de calentamiento global, vivimos en un mundo que cada vez tenemos más contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte es importante, cada vez los países, los sectores económicos se han vuelto más conscientes de estas situaciones. Y por otro lado, el tema de 45, pues es sumamente importante. Existen sectores donde el nivel de riesgo para la salud o para la seguridad de los trabajadores, pues es muy importante o se ve de manifiesto con más peligros, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo en las noticias que casos como por ejemplo minas donde mueren trabajadores, quedan sepultados, construcciones donde también hay casos donde hay accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo de estos sistemas de gestión precisamente es tratar de gestionar todos estos peligros para tratar desde un enfoque más proactivo, desde un enfoque más preventivo, pues tratar de identificar todas estas situaciones que pudieran poner en peligro la salud, la seguridad de un trabajador para tratar de evitar el deterioro físico, el deterioro mental, el deterioro de su condición de los trabajadores y como lo mencionaba Carlos, otra parte bien importante del tema de seguridad, de todas las partes interesadas que se ven afectadas por las actividades de esta empresa que puede estar haciendo actividades, ¿no? Por ejemplo, una comunidad, por ejemplo, contratistas, proveedores, clientes, etcétera, ¿no? Entonces, son temas que cada vez se ha vuelto mucho más amplio, se ha vuelto mucho más necesario, precisamente en los sectores económicos se han dado cuenta que es una forma de tratar de empujar a las organizaciones a que realmente se preocupen por estos temas y que además sí o sí den cumplimiento legal a temas que de por sí son obligatorios. Por ejemplo, aquí en México las normas oficiales mexicanas, ¿sí? En otros países existen decretos, existen leyes que también hacen obligatorio el cumplimiento ambiental, hacen obligatorio aspectos de seguridad y entonces, pues a través de un sistema de gestión empezamos a ver todos estos temas y los metemos a mecanismos dentro de la organización para tratar de gestionar calidad, ambiente, seguridad, entre otros temas. Y bueno, antes de que yo entrara a ATC, tenía mucho a confundir lo que era un organismo de certificación y también lo que era consultoría. Y veo que hay veces en que se confunden estos, pues, dos términos, por llamarlo así. ¿Nos podrían decir la diferencia entre un organismo de certificación y una consultoría, por favor? Aquí voy, en cuanto a certificadora, pues voy a hablar poco, que realmente es el que avala el que estemos cumpliendo los requerimientos de la norma, que vayamos siguiendo esa norma que se está certificando. Y ahora sí, pasando a consultoría, que es mi fuerte, ahora sí, la consultoría se encarga de dar el soporte, de dar la educación a la empresa, porque muchas veces la empresa pues, no sabe ni por dónde empezar, conoce la norma, pero no la conoce a detalle. Ya nuestro trabajo es acompañarlo, explicarle y traducirle vaya esa norma a cómo lo puede ellos estar cubriendo, porque muchas veces se puede malinterpretar mucho o no se interpreta correctamente la norma. Nuestro trabajo es ayudarle con esa interpretación y acompañarlo durante todo el proceso de implementación, para que sea una implementación correcta y adecuada para que ellos puedan cumplir con esos requerimientos. Va desde el principio, desde cursos, capacitaciones, y ir desarrollando los procesos con cada uno de los clientes. Más que nada, todo eso y acompañarlo también durante la certificación, que se sienta
es la empresa, el organismo acompañado y no solo, que entienda realmente qué es ese requerimiento de la norma. Ese es nuestro trabajo como consultores. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Maestro Mario, ¿alguna opinión? Sí, pues mira, prácticamente Carlos define muy bien el tema de lo que es una consultoría, ¿no? Debemos de comprender que, por ejemplo, nosotros como organismo de certificación, parte de los aspectos que gestionamos, fíjense, irónicamente, certificamos sistemas de gestión de calidad ambiental, seguridad, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, el tema que nosotros como organismo de certificación, y porque además así lo marca la norma 17021, que es la norma que nos, 17021-1, que es la norma que nos rige a nosotros, lo que nosotros gestionamos es el tema de imparcialidad. Imparcialidad y sobre todo el tema de competencia técnica, ¿no? De los auditores y del personal del organismo. Entonces, fíjense, aquí viene una parte bien interesante. De hecho, si nosotros nos referimos y si vemos la norma ISO 19011 y si vemos ISO 9001, 14 y 45, vamos a ver siempre en el requisito de 9.2, cuando hablamos de auditorías, donde dice que la organización o dentro del proceso de auditorías, pues se debe asegurar la imparcialidad y la objetividad de las auditorías. Precisamente bajo este principio que marcan las normas y también bajo lo que marca 17021, pues nunca un organismo de certificación puede hacer la de consultor y de certificación y viceversa. O sea, no puede una organización, vamos a quitarle el mote ya sea de consultora o organismo de certificación, no puede ser juez y parte en estas actividades. ¿Qué quiere decir? O sea, si una empresa o si una organización enseña, así como lo estaba comentando Carlos, a su cliente, a su organización, en cómo dar cumplimiento con los requisitos de la norma, por ende no va a poder ser quien le certifique. Y, por ejemplo, en algunos casos hemos identificado esta práctica, ¿no? Que normalmente la persona que desarrolla o que implementa el sistema o el encargado del sistema es quien audita todo el sistema y eventualmente esto afecta un poquito el tema de imparcialidad y eventualmente cuando se hacen ya las auditorías de etapa 1, etapa 2, llegan a surgir algunos puntitos que probablemente ya sea por objetividad o ya sea por la naturaleza humana, es muchísimo lo que se tiene que auditar y a veces no se les llega a pasar algún tema y salen estas situaciones. Entonces, la idea precisamente de tener estos controles, estos mecanismos de que no se pueda hacer juez y parte, es precisamente para poder transparentar que una vez que la organización ha implementado su sistema de gestión y quiere certificarse, este certificado, pues es un certificado que ha pasado por un proceso transparente, por un proceso imparcial y que no se va a ver afectado por estos temas, por ejemplo. Ahí nomás también agregar durante mucho ese ejercicio que hace ya la casa certificadora, a nosotros como consultores se nos dice, o sea, aquí el que tiene que contestar es el auditado, el consultor queda afuera. Por eso nuestro trabajo tiene que ser muy bien hecho, muy bien explicado, muy bien implementado la norma con el dueño del proceso, con la organización, porque es a ellos realmente los que van a auditar. A mí no me van a auditar, sino van a auditar la empresa. Y es donde también a nosotros como consultores ahí nos califican realmente. Y es donde nosotros nos damos cuenta del trabajo que también está hecho. Y es uno de los objetivos de la consultoría. Maestro Mario, ¿nos podría indicar cuáles son los requisitos para que una empresa empiece con su certificación inicial en ATC? O, por ejemplo, en el caso de transferencias, ¿qué requiere de una empresa para certificarse? Ok, son dos casos. Primero que nada, para el tema de una certificación inicial, la organización tuvo que haber implementado su sistema de gestión. Fíjense, cada organismo pone ciertos requerimientos. Lo que es un hecho, por lo menos la normatividad que nos aplica a nosotros como organismo, no nos establece una temporalidad, cosa que algunas organizaciones, algunos organismos de certificación te dicen, necesita el sistema tener 6 meses o un año de implementado. ¿Sale? La norma o la normatividad que nos aplica a nosotros nos dice que la organización debe haber cubierto por lo menos un ciclo de auditorías internas y haber llevado a cabo la revisión directiva de todo su sistema de gestión. ¿Por qué? Porque de acuerdo al diagrama o al esquema de PHBA que está establecido en la norma, vamos a ver
que en teoría, si ya hizo su ciclo de auditorías internas y su revisión directiva, donde normalmente salen no conformidades o salen incumplimientos, tuvo que haber desarrollado acciones correctivas que les permita empezar precisamente a desarrollar un camino hacia la excelencia, ¿no? Lo que muchas veces las organizaciones buscan cuando implementan un sistema de gestión, a querer hacer la empresa perfecta. Yo les digo, tal vez al inicio, una certificación inicial, nunca vas a tener tu empresa perfecta, pero el sistema de gestión te debería de permitir caminar hacia esa perfección que quiere cada organización. Bueno, entonces, pues básicamente el primer requisito es tener implementado su sistema de gestión, haber hecho su auditoría interna, en caso de que hayan tenido no conformidades, haber implementado acciones correctivas y haber realizado una revisión directiva de todos los requisitos que pide 9.3 de la norma, ¿sale? Esos son los requisitos para una certificación inicial. ¿Cuál es el requisito para una transferencia? Es también algo muy, muy sencillo. Aquí lo que nosotros debemos de cuidar son dos aspectos. Uno, que el certificado que vamos a transferir esté abrazado precisamente a toda esta trazabilidad que explicábamos al inicio, que sea parte de la familia de IAF, ¿no? Probablemente venga de otro organismo de acreditador o de otro organismo extranjero que pertenece a otra casa acreditadora, ¿no? No pasa nada, siempre y cuando sea miembro de IAF, este reconocimiento multilateral que existe entre los países a través de IAF nos da la certeza que se está llevando a cabo actividades de evaluación conforme a los lineamientos establecidos. Es el primer requisito. El segundo requisito es que el certificado esté vigente y que no deba nada. ¿Qué quiere decir? Que en su última auditoría que hayan tenido, ya sea de certificación inicial, ya sea de vigilancia, recertificación, etcétera, si tuvieron no conformidades, ya las haya resuelto con el organismo del cual está trabajando, ¿no? En caso de que no tuvieran no conformidades, bueno, pues no pasa nada. Nos pide la norma otros requisitos, por ejemplo, tener cierta documentación como programas de auditoría, por ejemplo, si tienen contratos con algún otro ente evaluador que pudiera afectar al sistema de gestión, por ejemplo, industria limpia, por ejemplo, empresa socialmente responsable, etcétera, ¿no? Empezar a ver cierta información, con eso se hace un análisis, una evaluación de toda esta información y se pasa a un comité. El comité lo que hace es emite un certificado que sustituye al certificado de origen y lo que hacemos, respetamos ya el programa de auditorías que vamos a pensar que su próxima auditoría es en septiembre, entonces en septiembre hacemos auditoría ya sea de vigilancia 1, vigilancia 2 o recertificación. Esta actividad se puede hacer en cualquier momento. Hay organismos que eventualmente ponen algunos candados donde dice que el contrato tiene que ser por todo el ciclo de certificación y recordar que los contratos, bueno, son acuerdos o de voluntades que en cualquier momento se pueden suspender, se pueden cancelar, ¿sí? Siempre y cuando se exista una notificación de acuerdo a los tiempos que se hayan establecidos dentro del contrato. Entonces, si alguna organización desea hacer la transferencia, con mucho gusto podemos cotizarles su auditoría que les corresponda y lo más importante, la transferencia en ATC no tiene ningún precio. Ingeniero Carlos, ¿nos podría comentar cuál es el papel que realiza una consultoría dentro de una certificación? Ahí, pues, muy, muy importante este punto que comentas, lo que se debe cumplir para empezar el proceso de certificación. Vaya, ha sido punto de debate, vaya, con otros auditores que continuó esa conversación, porque realmente en las primeras consultorías que tuve era una pregunta que teníamos y revisando la norma, te ibas a la norma y no, realmente lo que tiene es lo que comentas, o sea, cumplir el ciclo de todo el sistema, tanto de auditorías como tu revisión gerencial, lo que va a generar evidencia ahora sí para que la casa certificadora tenga la información de que sí estás en cumplimiento, de que sí estás siguiendo la norma. Muy buen punto, muchas gracias. Fíjate que, por ejemplo, hay otro tema importante que tal vez también se me pasó en relación a eso, y es, por ejemplo, que el servicio o el producto que está dentro del sistema de gestión exista. Es un tema también importante. ¿Por qué? Porque eventualmente nos hemos topado en algunos casos donde, por ejemplo, se documenta un proceso, vamos a pensar, de construcción,
o de inspección de tubería, etc. Sí. Y cuando empezamos a hacer la evaluación en etapa 1, nos damos cuenta que este proceso documentalmente sí está. Sin embargo, dicen, es que todavía no prestamos el servicio. Entonces, aquí entra una incongruencia, ¿no? Porque Sí. dices, bueno, entonces, ¿qué implementaste? Entonces, ¿cómo evaluaste tus controles? ¿Cómo evaluaste la efectividad de los controles? O, por ejemplo, ¿qué es lo que auditaste? ¿Sí me explico? Entonces, Sí, es pues, un o sea, ¿cómo? requisito bien importante, que exista lo que vayas a auditar. Y bueno, también, por supuesto, eso creo que es hasta medio implícito, pero que la actividad que se vaya a desarrollar sea una actividad legal, ¿no? Sea una actividad que esté dentro de los acuerdos internacionales del Código NACE. Y si fuera algo que no fuera permitido por ley, pues obviamente no se puede certificar. Pasó, por ejemplo, el año pasado, por la situación que tuvimos con unos clientes que pues pararon, vaya, y les tocó la auditoría, pero pues no había que auditar, vaya, no había que verificar, qué cumplimiento verificar. Pues por eso en muchos se pospusieron auditoría, ya que estoy trabajando en la organización, que tengan evidencia de ese cumplimiento, ahora sí, que sus procesos están corriendo, ahora sí, ya hay evidencia que mostrar de ese cumplimiento. Sí, Mucho por eso, con varios clientes. es un tema interesante, es un tema complejo, ¿no? También, por ejemplo, nos pasó un caso muy similar. Una organización tiene su sistema de gestión, dejaron de producir durante mucho tiempo y bueno, aquí el organismo lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer es precisamente evaluar el riesgo hacia la certificación, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos que los certificados eventualmente son utilizados como temas comerciales. Entonces, debemos evaluar precisamente esos riesgos y cuánto es el tiempo apropiado, por ejemplo, para reactivar el tema del programa de auditorías. De acuerdo a los mecanismos o a los criterios, por lo menos en ATC, una vez que se incumple con el programa de auditorías, el certificado cae en suspensión durante 3 meses y si durante esos 3 meses no se reactiva, se les da otros 3 meses antes de que se cancele el certificado y ya en caso de que requieran, por ejemplo, nuevamente reactivarlo, pues se tiene que atender como una certificación inicial. Oye, una pregunta, Mario, aprovechando. En esta situación, ¿hubo a clientes de ustedes que se les dio, por ejemplo, que pasó esta situación, que ellos no tenían producción, estaban parados totalmente y ya iba a vencer su certificado? ¿Ahí qué es lo que aplicó con ellos? ¿Se suspendió o se les dio prórroga? Fíjate que fue un tema totalmente inusual. Como decía el clásico meme, no me vas a dejar mentir. Nadie preveía en su foda una pandemia, ¿no? Sí, fíjate que por lo menos IAF se trató de ver más o menos, trató de reaccionar de manera oportuna. Y No. por ejemplo, algo que en primera instancia tuvimos que desarrollar los organismos de certificación es precisamente un análisis de riesgo hacia la certificación, que es lo que te comentaba, ¿no? ¿Qué tan, por ejemplo, este análisis tenía que conllevar, por ejemplo, tenemos que tratar de evaluar si el cliente todavía estaba produciendo, si el cliente todavía estaba llevando a cabo actividades, o por ejemplo, si producía algo, que eso que producía lo haya llevado y que todavía estaba comercializando, estuviera, digamos, como que dentro del sistema de gestión antes de la pandemia, ¿no? Para evaluar diferentes temas y que nosotros pudiéramos tener cierta certidumbre de que el sistema de gestión o el producto o el servicio que se estuviera prestando estuviera controlado. Después de este análisis de riesgo, lo que empezamos a realizar fueron algo que por lo menos en todo el tiempo que tengo auditando, muy pocos organismos hacíamos y que ahora todo el mundo lo hace, que son las auditorías remotas. IAF nos permitía llevar a cabo las auditorías hasta en un 30%. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hay algunos temas que puedes evaluar de manera documental, temas administrativos, a veces temas de sistema de gestión, que necesitas simplemente revisar documentos y das cierto visto bueno. Esto desarrollamos y precisamente nosotros lo que hicimos es de llevar a cabo este 30% de la auditoría, hacer nuestro análisis de riesgo para decidir si el certificado se mantenía o se tenía que suspender. Entonces, en la mayoría de los casos, si no es que fue en todos los casos, los certificados se mantuvieron.
Y IAF dio una prórroga, por ejemplo, que se tendría que completar la auditoría en 6 meses, después de que se tomara la decisión de que si se mantenía o no se mantenía. Cuando vieron, por ahí del mes 3, 4, que la pandemia iba para largo, entonces IAF sacó un comunicado que se podían hacer auditorías 100% remotas. Y a partir de ese momento fue que empezamos a completar el otro 70% de auditorías que estaban inconclusas, y en el caso de clientes que tuvieran precisamente sus vigilancias, pues igual, a llevarlo a cabo a través de auditorías remotas, siempre y cuando esto fuera viable, porque debemos de comprender que a veces las comunicaciones en algunas zonas geográficas pues no son las mejores y existen muchas fallas de comunicación, existen muchos temas, ¿no? Sí. Muchas Muy bien, gracias. pues muchas gracias a los dos por compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Y bueno, ingeniero Carlos, en el caso de la consultoría, ¿cuál sería su papel dentro de una certificación? Dentro de la certificación, acompañamos a la organización desde el inicio. Nosotros, dentro de los servicios, es un curso, nos encargamos de la sensibilización a la organización de lo que es la implementación de una norma o el seguimiento de una norma. Nos vamos desde las cabezas de la organización, es un pequeño curso, plática, de todo lo que involucra, porque muchas veces traen la idea, pues van a hacer documentación y a seguir validar el producto. Y no, pues es desde la organización donde tenemos, desde la cabeza de la organización donde plasma toda la información, desde el contexto, el 4.1, las partes interesadas, todo eso que interviene, y vamos bajando la información conforme a los procesos, pero que sea la participación de los líderes de la organización. Ya que hay sensibilización, ya que tienen conocimiento de todo lo que se tiene que trabajar, vaya, durante un proyecto de certificación, entonces ya se empieza a trabajar en cada uno de los procesos. Por ejemplo, me tocó en una norma de inocuidad, que también se tiene que hacer una inversión en infraestructura de la cual no tenía conocimiento los líderes de la organización. Desde ahí se les informa para que ellos estén involucrados y sepan de todos estos cambios. También en 9000 y en la 45 muchos entrenamientos y capacitación al personal que va a estar involucrado en la operación. Eso también se les da a conocer. Por eso se involucra mucho a los líderes de la organización, a la alta dirección, que es lo que pide la norma. Nosotros, ese asesoramiento, sensibilización, empieza con la documentación ahora sí de cada uno de los procesos, y que se ha hecho esto por los mismos dueños de cada uno de los procesos. Porque como comenta Mario hace rato, muchas veces ponen al líder del sistema que él ejecute, que él realice, que él procese, y pues no, simplemente es que toda la organización esté trabajando con un conjunto de engranes para la certificación. Entonces ya esto se le acompaña durante todo este proceso a la organización, y llega un momento que ya están listos, ya tienen el cumplimiento que comenta Mario de cumplir todos los requisitos, todo el ciclo, sus auditorías internas, su revisión gerencial, y ahora sí se les acompaña o se les da una guía para ya tener el contacto con la casa certificadora y estar en acompañamiento con ellos, ya que los auditen y verificar que todo sea una implementación correcta. Y bueno, ¿alguna vez se han encontrado con alguna situación o algún caso durante una certificación en donde hayan existido trabas o problemas para que la empresa pueda certificarse? Fíjate bueno, en este caso, yo siempre lo he dicho, o sea, incluso tal vez Carlos, salvo su mejor opinión, que está más empapado en este tema, pero yo siempre he creído que, por ejemplo, las organizaciones, digo, obviamente dependiendo su tamaño, dependiendo de su infraestructura, sus recursos, pero normalmente por el tema operativo, por el tema legal aplicable, sobre todo para calidad, eh, operativamente tal vez tienen un 70% ya del otro lado. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos en desarrollar un servicio, un producto. Muchas veces lo que hace falta es darle forma. Cuando la organización invierte tiempo, cuando la organización le presta el cuidado apropiado, hay liderazgo, se otorgan los recursos necesarios, no hay ningún problema.
yo siempre he dicho que al final de cuentas todos los caminos llegan a Roma, y el no tener una certificación o el no mantener una certificación, análogamente es agarrar una pistola y jalar del gatillo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas entendemos que durante una auditoría de certificación, una auditoría de vigilancia, pudieran existir algún incumplimiento. Es sencillo, simplemente se hacen acciones correctivas. La misma norma nos va guiando hacia ese caminito, ¿verdad? Se hacen las acciones correctivas, se implementan, se aprueban y se emite certificado. Hay casos muy específicos, muy concretos, muy desafortunados que por lo menos no los hemos podido ver en ATC, como por ejemplo, hay organizaciones que descaradamente te dicen, oye, yo quiero el certificado y ya luego implementamos el sistema de gestión. Entonces, eso definitivamente no se puede. O sea, no puede ser antes el huevo que la gallina. Es primero implementas tu sistema de gestión y después obtienes tu certificado. Ese es un caso. Otro caso es como lo que estaba mencionando, ¿no? Organizaciones que arman una estructura documental, pero solamente es una estructura documental y nunca se lleva a la implementación. Por ejemplo, el decir que tienen patrones calibrados y no los tienen, el decir que llevan a cabo verificaciones de equipos y no lo hacen, el decir que cuentan con cierta infraestructura y no la tienen, el decir que cuentan con cierta estructura de personal y no existe esta estructura de personal. ¿Qué quiere decir? Tienen una estructura documental, pues sí, manuales, tienen documentos, pero no han implementado esas actividades. Al no implementarlas, no pueden evaluar sus controles, no pueden evaluar la eficacia de sus procesos, no pueden llevar a cabo eso y no podemos decir que el sistema de gestión les está apoyando para proporcionar un servicio, un producto que cumpla con las necesidades de los clientes, de los usuarios, que cumpla con requisitos legales, ¿no? Esas son las principales causas por las cuales una organización no se puede llegar a certificar. La otra causa es una práctica que a veces las organizaciones, cada vez veo que es menos recurrente, pero que todavía existe en algunas organizaciones, donde el sistema de gestión o los documentos del sistema de gestión es una paráfrasis de la norma y que muchas veces el que tiene el conocimiento de cómo gestionar esa paráfrasis o esa norma es el responsable del sistema de gestión. Es el que sabe cómo programar auditorías, es el que sabe cómo programar y llevar a cabo la revisión por la dirección, es el que sabe cómo ir capoteando las auditorías externas, cómo llevar a cabo acciones correctivas, y eventualmente cuando estas personas que se transforman como en el sistema de gestión salen de la organización, algo que pasa comúnmente, si no llega a tiempo una persona que conozca también de sistemas de gestión, por lo general se dejan de implementar muchas actividades, se dejan de hacer muchos temas. Y como consecuencia, cuando se llevan a cabo las auditorías, al no haber una supervisión de acuerdo a lo establecido en sus sistemas de gestión, empieza a haber incumplimientos. Lo más grave es cuando llegara a haber un incumplimiento de índole mayor, porque eventualmente esta persona que era el responsable del sistema, pues también tiene funciones operativas claves y es el que sabía de trámites, es el que sabía del tema legal, es el que sabía de diferentes situaciones, y al no tener a una persona y al no tener claridad en los sistemas de gestión, pues empiezan a caer en incumplimientos y eventualmente hacen incumplimientos graves. Pero bueno, son las formas por las cuales tal vez una organización no pudiera llegar a una certificación o en su defecto pudiera llegar a perder un certificado. No es tan común, pero bueno, son las causas que llegan a pasar o que hemos visualizado. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ¿cuáles creen ustedes que sean los beneficios de implementar o certificar un sistema de gestión? Pues bueno, en primera instancia, podemos ver desde la parte comercial a la organización, le da un renombre, le da un estatus que ya es una organización certificada, ya está avalada bajo una norma. Esto desde la parte comercial. Después nos venimos a la parte operativa, lo que me ayuda a tener una transparencia, un orden, vaya, en mi organización, y que yo tenga que ir, yo como dueño a lo mejor, o como líder, tengo que ir con operaciones, o tengo que ir con embarques, o tengo que ir con ciertas áreas para saber qué está pasando en mi organización, si estoy bien o estoy mal, o qué me falta.
un sistema implementado, pues ya nos dice toda esa información ya más organizada, es más transparente también. No tengo que andar vigilando o auditando o supervisando yo como dueño, como líder de área, sino si llevo un sistema establecido, pues me va a pasar la información sistemáticamente y voy a poder, ahora sí, ejercer mis funciones de mi puesto. Vaya. Muchas veces tenemos, el de compras va y checa embarques, va y checa que llegó el producto y que no esté rechazado, o muchas veces el dueño va y checa que sí se embarcó o que sí esté produciendo la empresa, la que esté producción esté de tiempo, que le haya llegado el material. No, pues, te ayuda a formar esa estructura que tienes dentro de tu organización, a definir los procesos que debes de tener dentro de tu organización. Vaya. Una vez nos tocó un cliente que empezaron a implementar, ya cuando llegamos nosotros, ellos tenían implementado un sistema para una organización de 1,600 personas, o sea, imagínate, y era una empresa de 20 personas, una empresa de maquinados, pero tenían tanta documentación que no se seguía, no sabían qué era primero, por dónde irse. Ya lo que se hizo fue definir procesos, definir puestos, definir pasos a seguir dentro de la organización, que sea, y hacerla lo más esbelta posible también. Que sí un sistema que sí que trabaje para ellos, que le dé la información correcta y la información que sí necesitan. Eso es principalmente los beneficios de implementar un sistema de gestión en las organizaciones. Ya depende también la norma que apliquemos, la norma ambiental que nos ayuda a regular toda la parte ambiental, los requerimientos legales, la norma 45 que es de seguridad, también a regular que todos los requerimientos en cuanto a seguridad de nuestra gente, las normas mexicanas estén aplicadas correctamente, y así nuestros clientes están tranquilos, están satisfechos, vaya, de que que la organización lleva un sistema. Son muchos beneficios que podemos encontrar desde comerciales, organizacionales, beneficios económicos en la empresa también. Sí, fíjate que coincido con Carlos, incluso hasta van a decir que me hago harakiri. Yo creo que tiene más beneficios una implementación de un sistema de gestión que una certificación. Voy a explicar un poquito por qué. La certificación, como lo menciona Carlos, nos apoya a poder comercialmente, desde un enfoque de imagen corporativa, a que un tercero acreditado, un tercero avalado, te está avalando a ti que estás desarrollando tus productos, tus servicios, que cumplen con los requisitos del cliente, que cumplen con los requisitos de los usuarios, ¿sí? Y por lo general, este certificado te sirve para poder explorar y entrar en ciertos mercados, ¿sale? Ese creo que es uno de los beneficios más grandes de una certificación. Por la parte de implementación, yo coincido con todo lo que acaba de mencionar Carlos. Si un sistema de gestión, porque eso es una práctica común, me pasó en una auditoría algo muy similar a lo que le pasó a Carlos en consultoría. Auditamos un sistema de gestión en una organización pública, de administración pública, pues conocemos las estructuras que hay en la administración pública, ¿no? Hay auxiliares, hay un montón de gente, directores, subdirectores, coordinadores, jefes, etc. Y bueno, ese mismo sistema de gestión, de momento, después de algunos meses, lo vimos en una organización pequeñita, una empresa de capacitación que estaba conformada de 3 personas. Entonces, imagínense la locura, así como lo decía Carlos, o sea, no sabían si tenían que hacer primero esto, si tenían que operar, y vaya, y esto es como consecuencia, pues, de hacer el copy-paste, ¿no? Copy-paste. Sí. Y la verdad, no, es que cada vez la norma se ha vuelto más laxa, por decirlo de alguna manera, más flexible, incluso al grado de que en este momento ya no pide tanta documentación, entre comillas. Sin embargo, pues precisamente cada organización debería establecer un sistema de gestión adecuado a sus necesidades. Algo que a mí en lo personal, y lo puedo decir porque así lo hacemos en ATC y así lo he podido desarrollar en cada uno de los negocios que hemos ido emprendiendo en temas de sistemas de gestión o fuera de estos negocios, nos permite o nos debería de permitir un sistema de gestión lograr los objetivos que queramos. ¿Queremos aumentar ventas? Me debería de permitir mi sistema de gestión.
Queremos reducir fallas, lo puedo hacer a través de mi sistema de gestión. Quiero reducir incidentes, quiero reducir pérdidas, quiero reducir mermas, quiero aumentar utilidad, quiero bajar costos, lo puedo hacer a través de un sistema de gestión. Todo va a depender de que yo sepa utilizar de manera apropiada en qué momento cada una de las herramientas, donde la norma no nos da herramientas, pero sí nos plantea requisitos para que entonces nosotros o las organizaciones establezcan herramientas y a través de esas herramientas puedan empezar a generar precisamente estas empresas ideales o estas empresas soñadas. Por ejemplo, yo como director de empresa, no hay mayor satisfacción que puedo tener que tomarme una semana de vacaciones y saber que todo va a pasar súper bien. O, por ejemplo, no hay mayor satisfacción que tenga la capacidad de poder replicar un modelo de negocio en otra parte geográfica del mundo, en otra parte geográfica de México, etc. Como organización o como director estoy seguro que todos los directores queremos de alguna manera que nuestras organizaciones sean sustentables y que además tengan continuidad. Y es un tema bien interesante, un tema de análisis económico. En México, las empresas familiares, que saben que son la mayoría, más del 70%, después de una o dos generaciones se pierden. Y mucho tiene que ver porque cuando se va a la tumba el dueño, que es el que sabía y que tenía la receta maestra y la receta secreta de cómo hacer las cosas, empiezan a haber fallas. Empieza a haber fallas, 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 y como consecuencia, lo que se tiene es que después de algún tiempo, las organizaciones llegan a morir. Entonces, por mucho yo veo muchos beneficios el implementar un sistema de gestión, y por eso les decía, más beneficios incluso que certificar los sistemas de gestión. Incluso yo siempre cuando audito y cuando platico con los directores y me van platicando un poquito de sus proyectos empresariales, les digo, oye, pues mete tu sistema de gestión allá, sería conveniente, ¿no? Lo puedes evaluar, lo puedes supervisar, lo puedes monitorear, puedes revisar resultados. No lo certifiques. En algún momento, tal vez, tu mismo mercado te va a exigir el certificado. Ah, entonces ya vienes con nosotros. Mientras tanto, utiliza toda esta inversión que ya hiciste en implementar un sistema de gestión para trasladar todas esas buenas prácticas a tus otras direcciones de negocio. Entonces, creo que tiene muchísimos beneficios, como lo comenta Carlos, el implementar sistemas de gestión. Y bueno, por supuesto, si quieren explorar nuevos mercados, tener un plus ante terceros, por supuesto, la certificación es una herramienta poderosísima. Sí, y vendría siendo ya la evaluación y pues viene ya un tercero, evaluar tu sistema. Eso también, vienen, lo que yo les digo a los clientes, vienen ojos frescos, vaya, en una auditoría. No es de que, me va a levantar una no conformidad. Recordemos que pues auditoría es un proceso de mejora. Viene con ojos frescos y nos va a ayudar, vaya, para ir mejorando nuestro sistema. Y teniendo ese cumplimiento durante el ciclo, vamos mejorando nuestro sistema y puede llegar nuestro sistema a ser, como quien dice, perfecto, en un cumplimiento de los ciclos, cumplimiento de los requisitos, y con esas auditorías darle la mejora. Un Totalmente de punto, acuerdo. Mario. Es correcto. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por compartirnos sus experiencias y sus conocimientos. ¿Alguna recomendación que nos puedan dar acerca de este tema de camino a la certificación, ingeniero Carlos, maestro Mario? La primera es informarse, el conocer la norma que realmente aplica a su negocio, apoyarse de una consultoría, no tengan miedo a la consultoría tampoco, o sea, no significa que voy a hacer un gasto de Oquis o que me voy a ver mal con una consultoría, al contrario, vaya, es un apoyo para cualquier empresa, y sobre todo también las casas certificadoras, pregunten, consulten con ellos. Es muy, muy importante el tener una casa consultoría, una casa certificadora de confianza, para que ellos los vayan guiando también, para que vean qué norma es la que le aplica más a su negocio, le conviene también comercialmente. Esos son los puntos míos. ¿Vale? Coincido con Carlos, totalmente de acuerdo. El primer paso es conocer un poquito sobre la norma. ¿Cómo la vas a conocer? Pues hay diferentes medios, diferentes formas. Desde adquirir la norma y poder leerla, poder saber qué es lo que pide. También, por supuesto, tomar un curso de capacitación, por supuesto, buscar algún asesor que los pueda apoyar para llevarlos de la mano hasta esta certificación.
Y el punto más importante que yo siempre trato de transmitir es que vean un sistema de gestión no como requisitos porque me lo está pidiendo el cliente. Si llegamos a comprender y si las organizaciones llegan a entender la herramienta que están adquiriendo, la herramienta con la que están contando, se van a dar cuenta que es una herramienta sumamente poderosa que los va a apoyar a poder lograr lo que ustedes se propongan dentro de sus organizaciones. ¿Sí? Y por supuesto, también lo que comenta Carlos, pierdan el miedo al tema del organismo de certificación. Todavía por ahí me he llegado a enterar que a veces no quieren comentarnos las cosas, comentarnos las dudas, porque dicen que todo lo que diga puede ser usado en su contra. No se preocupen, pueden siempre contactar con nuestras áreas comerciales, pueden contactar con la gerencia de operaciones, pueden contactar con su servidor para poder clarificar todas sus dudas sobre el proceso de certificación, sobre el camino que debe de tomar y por supuesto, creo que lo más importante, a veces tenemos un poquito o somos un poco renuentes los latinoamericanos con el tema de los costos, con el tema de los precios. Creemos que a veces una inversión de N pesos dice, híjole, es que está muy cara. Yo les aseguro que la inversión que van a realizar por implementar y certificar un sistema de gestión no se va a comparar con lo que comercialmente van a poder lograr, obviamente, de la mano de una estrategia comercial apropiada para que puedan explotar una certificación internacional. Pues también queremos agradecer la presencia de nuestros grandes invitados. Muchas gracias por haber compartido este espacio, ingeniero Carlos, maestro Mario. Agradecerles por su participación, Carlos, agradecerte, un abrazo fuerte hasta Monterrey, Nuevo León. Ya tendremos que ir próximamente para allá para hacer una carnita asada. Aquí los esperamos para una bonita carnita asada. Ustedes, un cabrito, ya saben, son bienvenidos. Y también, pues, de mi parte, agradecerles la invitación. Y aquí estamos para colaborar, cualquier cosa, cualquier duda, estamos a la orden. Y sí, como comentas, no le tengan miedo a una casa certificadora, la certificación, al contrario, trae muchos beneficios, tanto comerciales como en tu área operativa, transparencia, comunicación y crecimiento de toda la organización. Es una herramienta muy, muy útil para la organización. También muchas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan la próxima emisión del programa de Alliance Trust Certification porque veremos el punto 8.3.4 de la norma ISO 9001-2015, controles para el diseño y desarrollo. ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les desea un excelente inicio de semana y un excelente día. Hasta la próxima.